Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean bienvenidos a la 66ª edición de su programa Al Pie de la Cruz, un programa que pretende iluminar mentes y corazones de los fieles y de los hombres de buena voluntad con la luz de Cristo resucitado para tener una visión creyente de la realidad y poder cambiar y transformar nuestra sociedad salvadoreña para mayor gloria de Dios y para el bien común. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con lo que su santidad el Papa León XIII ha denominado el punto esencial de la vida social, el punto básico y fundamental de la vida social, que es el trabajo. Ya hemos hablado del trabajo en muchísimos programas anteriores, porque es un tema fundamental. Actualmente vemos conflictos a nivel mundial en los que cuando nos vamos a la intimidad de los pueblos que están combatiendo, vemos que en realidad todo lo que está en el trasfondo es cuestiones de que unos viven en la pobreza y otros viven en la opulencia. Hay una desigualdad en la repartición de la riqueza, pero también esa desigualdad viene desde la generación precisamente del trabajo y del trabajo humano. Así que para desarrollar este tema que hemos llamado empresa privada y trabajo, nos acompaña nuevamente la ingeniero Birna Renderos. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Así que les pedimos que se queden con nosotros porque una de las cosas más terribles, hace poco veía yo una explicación que se daba sobre las leyendas negras de la Iglesia. La Iglesia Católica está tapizada de leyendas negras. Se habla hasta incluso de una papisa, una mujer que fue papa, la papisa Juana le llaman, obvia cosa que nunca existió. Pero, ¿y de dónde sale tanta cosa? Pues precisamente de la desinformación, de la falta de conocimiento y de la propaganda que los enemigos de la Iglesia siempre han depositado en la mente y el corazón de la gente. El sistema comunista tenía ese sistema, decía miente, ¿verdad? Y algo va a quedar. Así que lo primero y lo más importante es que conozcamos de primera mano cuál es la postura de la Iglesia respecto al trabajo humano y respecto a la iniciativa privada. Y nos remitimos entonces a documentos de la Iglesia. Y el primero que quisiera citar es el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 2426 dice lo siguiente: el desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Cada uno de nosotros tiene derecho, esto lo dice el Catecismo en el numeral 2429, cada uno de nosotros como ciudadanos, no solamente como cristianos, sino como ciudadanos, tenemos derecho de iniciativa económica y se podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Quiere decir que el tener una empresa, el ser un empresario, no es para nada ni malo ni contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Así que partiendo de este punto, ingeniero, cuando un empresario decide hacer, como dice el Catecismo, hacer uso de los talentos que Dios le ha dado, ¿verdad? Hay unos, como usted conoce, muchos compañeros de nosotros tienen ese tacto de mida, ¿verdad? Que lo que tocan lo hacen oro. Debe haber algo que los motive, que sea realmente sustancioso, algo de fondo. ¿Cuál será entonces la finalidad primera y más importante de una iniciativa privada económica? Bueno, desde un punto de vista muy empresarial, ¿verdad? Es muy conocido la frase de el negocio se ha hecho para ganar dinero. Y esto es, digamos, es un principio rector para muchos empresarios.
obviamente muchos se dedican o se autoemplean, generando ellos empresa, con el propósito de sobrevivir y satisfacer sus necesidades, como justamente lo considera la Santa Madre Iglesia, pero va más allá cuando hay implicaciones de extensión y cuando tiene relaciones con sus empleados y directamente con los clientes. Cuando un empresario busca únicamente generar utilidades, se garantiza o lo que obtiene es una empresa rentable, ¿verdad? O una actividad rentable, mejor dicho así, una actividad rentable. ¿Qué es lo que le asegura esto? Dinero. Sí, pero los empresarios no es que anden así como Rico MacPato, ¿verdad? Nadando en el dinero y que el fin último es su dinero. No, no es así, no es así. Ellos también se preocupan por a quienes están sirviendo, a sus clientes. Y se preocupan por fidelizar a sus clientes. Este es otro elemento. ¿Por qué lo fidelizan? Porque quieren que el cliente regrese y siga consumiendo su producto o su servicio para hacer de su empresa exitosa. Sí, o sea, es famosa, reconocida, se identifica, se valora lo que hace. Entonces se siente exitosa. ¿Qué es lo que logra con eso? Una imagen. Tiene una imagen corporativa, tiene una imagen de su empresa. Pero va más allá también. El empresario no solamente quiere tener dinero y quiere tener imagen. El empresario quiere tener permanencia, porque el negocio no es de un día, ni de un mes. El negocio tiene que ser permanente. ¿Y cómo se logra esto? A través de la fidelización de sus empleados. Es entonces cuando logramos que el empleado se identifique con la institución, con la empresa, con la organización, y este empleado se vuelve fiel a esa visión empresarial. Y junto con el empresario hacen desarrollar y florecer todo eso. Es una relación ganar-ganar. Es una relación en la que hay beneficios para todos, para la sociedad que consume sus servicios o sus productos, para el empresario que ha tenido la iniciativa y para el empleado que también goza de los beneficios del fruto de su trabajo. ¿Qué es lo que se logra finalmente? Ética laboral. Es entonces que nosotros podemos reconocer que la empresa o el empresario no están solamente con la ansiedad o con la avaricia de estar atesorando o de estar recogiendo dinero, sino es una situación más extensa, en la que juntos, en unión, están garantizando un progreso de beneficio mutuo. Entonces, ningún empresario pone una empresa o inicia algo para hacerlo una semana. ¿Y con eso va a sentirse un empresario? No, no es así. Necesita permanencia. Y la permanencia la logra a través de todos esos elementos, pero primordialmente con una fidelización de sus empleados, a través de educación, de formación, de garantía de sus derechos, de condiciones laborales justas. Entonces, todas esas situaciones acompañan, aunque sea una empresa de 2 personas, todo eso se puede lograr. Interesante. Podríamos decirlo de una forma diferente, decir que no estamos hablando de una estricta asociación de accionistas que invierten dinero para ganar, para tener utilidades, sino en realidad de formar toda una comunidad de personas que tengan ese mutuo beneficio en todos los aspectos que el trabajo implica, porque no solamente estamos hablando de la muy manutención de la vida, porque eso reduce al obrero, al empleado, casi al mismo nivel de los animales, que el animal trabaja simplemente para no morirse de hambre. Ahora, las palabras del ingeniero pueden chocar con la realidad, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que el programa vaya caminando, porque una cosa es el deber ser. Entonces, los empresarios tienen que preocuparse por sus empleados y de la misma manera esa fidelización que el empleado recibe
o se le motiva al empleado, hace que el empleado le regrese. Aquí hay otro elemento que sale un poquito del campo puramente humano y lo recojo yo de la carta a los Colosenses. Ahí en el capítulo 3, versículos del 23 en adelante dice: cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana. Este es lo que Pablo le recomendaba a la gente de Colosas. Cualquier trabajo que hagan, cualquiera, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Alguien podría decir, pues sí, Pablo, como a vos no te tratan como me tratan a mí, como a vos no te pagan la miseria que me pagan a mí, como a vos no te descuentan hasta las malas miradas, entonces estás hablando eso. Pablo no termina ahí y dice: bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Ya hay un plus, ya no estamos hablando solo de la inmanencia del ser humano, sino algo más allá. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumpla recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Y cuando habla de el que trabaja, estamos hablando de todos los seres humanos, porque todos trabajamos. Así es. Así que está también ese factor, el factor sobrehumano, el factor de la esperanza en el más allá, que es lo que también debe motivar, en este caso, al patrono. Sí, y a mí en esto que acaba de extraer de las Sagradas Escrituras, me hace recordar que me está describiendo un escenario de integridad, porque el empleado, el trabajador, obrero, cualquiera sea el nombre o el título que nos queremos dar, debemos hacer las cosas correctamente, porque el bien y el mal no solamente debe distinguirlo y trabajarlo éticamente el empresario, nosotros también. Y nosotros estamos llamados, así como cuando les enseñamos a nuestros hijos a hacer las cosas bien sin que lo estén viendo, principio de integridad. Nosotros también, en todo momento. Así como nuestros hijos nos están viendo, si nosotros estamos en un empleo y tenemos subalternos, nuestros subalternos nos están viendo. Y ellos ven ese principio de integridad y entienden que cuando tienen a un superior que es íntegro, se vuelve autoridad. Y esta autoridad genera liderazgo. Este liderazgo está en función de una dinámica sana dentro de la empresa. Y estos son los deber ser. Pero como para nosotros es tan tentador, ¿verdad?, hacer las cosas que creemos que son más fáciles, entonces estas situaciones no es que románticamente van a suceder, suceden de manera concreta, aunque no es la frecuencia alta, ¿verdad? Pero sí estamos llamados a ser íntegros, todos, desde el que está en la puerta de la empresa hasta el que está en el puesto más alto. Todos estamos llamados a ser íntegros, y no solamente en el trabajo, en todas nuestras dimensiones de la vida. La integridad forja líderes. No importa si estamos hablando de una empresa con 1000 empleados o de una pupusería. Así es. ¿Verdad? Entonces la iglesia tiene dentro del documento de la doctrina social como primer fundamento, primera roca, es el principio personalista. Por lo tanto, estamos hablando de la formación de la persona, en este caso del empresario. Por lo tanto, es muy, muy importante también las familias, porque muchas empresas son familiares o nacen de iniciativas familiares. Entonces, la evangelización de la familia incide directamente en la economía. Sí. ¿Cómo podemos ver esto? Las iniciativas a veces no solamente se desarrollan dentro de un ambiente familiar, pero sí se vuelven familia
con los empleados o los colaboradores que ayudan a toda esta dinámica. Esta situación de crecer juntos, de desarrollarse juntos, es algo que encuentra su símil en el desarrollo de la sociedad. Así como está creciendo una empresa, están creciendo muchas empresas, grandes o pequeñas, y la cultura social impacta grandemente en la cultura laboral y en la cultura empresarial. Entonces, nuestra responsabilidad cuando estamos dentro de esas dinámicas es muy grande, en el sentido que nuestro quehacer es impactante y es impactado sobre todos estos valores y principios éticos que deben estar superpuestos a cualquier interés material, porque no lo quiero llamar solamente empresarial, material, porque los empleados o los obreros, los trabajadores, también tenemos intereses materiales, y a veces podemos caminar por un lado equivocado del camino por la ansiedad de ese interés material, ¿verdad? No necesitamos solamente que el jefe, el gran jefe, camine mal, también nosotros podemos caminar mal. Y una de las cosas más difundidas o más conocidas es cuando dejamos la vida en el trabajo. Caminar mal no quiere decir que estamos haciendo cosas malas, o sea, que nos lleven a la cárcel, sino estamos dándole prioridad a algo que no debería tener prioridad en nuestra vida como un ser humano íntegro y digno. Yo no puedo dejar la vida en un trabajo. No puedo dejar la vida significa no voy a dejar mi salud, no voy a dejar la formación de mis hijos. No sé ni con quién hablan mis hijos, de repente los oigo diciendo palabras, pronunciándolas mal o expresándose negativamente, y no lo oyen de mí, lo oyen de las personas con las que yo tengo que dejarlo, porque yo estoy enfrascada en el trabajo, queriendo subirme a un escenario profesional de laureles y de fans, digámoslo, ocasionales. Quiero crearme una fama profesional, quiero escalar, ¿para qué? Estoy dejando lo más importante. Claro. Entonces eso también es una situación que impacta no solamente a mis hijos, sino que a la sociedad en general, porque muchos lo copian y dicen, claro, así debe ser, y no es así. Fíjese que incluso, con esto nos vamos a ir a la pausa, incluso nosotros lo vemos en las nuevas mentalidades no de los empleadores, sino que de los empleados, que ya no quieren ni tener hijos, sino que se han dedicado a tener mascotas. ¿Por qué? Porque su vida se vuelve su trabajo. Su vida se vuelve su trabajo, y obviamente toda su escala de valores y su escala de deseos cambia completamente. Y me gustaría, antes de irnos a la pausa, hacer este primer aspecto a considerar si usted es empresario o si usted, hoy que estamos en la época del emprendedurismo, a todos nuestros televidentes que tienen esa vena creadora tan hermosa que tiene nuestro pueblo. Y es que la finalidad primera no es estrictamente de orden económico. Uno no solo puede tener, si usted solo va a tener una empresa por tener dinero, de entrada va mal, va muy mal. Porque si bien es cierto, tiene derecho a gozar del fruto de su trabajo y de su creatividad, también es cierto de que hay una relación dialógica, social, que impacta no solamente a usted y a su entorno más íntimo, sino también la misma sociedad, ¿verdad? Si usted es un empresario que tiene a sus esclavos casi en la esclavitud, cosa que lamentablemente también sucede, pues usted está colaborando incluso con la paz del país, ¿verdad? Que no exista paz. Muchos de esos muchachos se han metido, prefieren mejor irse a meter a organizaciones criminales que, como dice usted, tirar la vida en un trabajo que al final les da lo suficiente como para medio vivir. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar sobre qué es lo que entonces tiene que ordenar la mentalidad
tanto de empleadores como de empleados. No se vayan, en un minutito estamos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hoy estamos hablando de los empresarios. Estamos hablando del trabajo y del derecho natural que tiene toda persona humana de hacer negocio con su creatividad, con los talentos que Dios le ha dado. El Concilio Vaticano II, en la Constitución de los Gozos y las Esperanzas, en el numeral 63, tiene una frase que hay que matizarla, porque es una frase que es cierta, pero que tiene matices. El concilio dice básicamente que el lujo de pocos pulula en medio de la miseria de muchos. Frases como esa, sacadas de contexto, generaron, por ejemplo, en el tristemente célebre desarrollo de la doctrina comunista, la lucha de clases. La Iglesia no habla de lucha de clases porque todos somos hijos de Dios. Todos vamos a como dice 2 de Corintios 5:10, todos vamos a comparecer ante el mismo tribunal. Y ahí estamos todos. Y tampoco está la contraparte, ¿verdad? La contraparte es lo que nosotros conocemos así coloquialmente como la ultraderecha, que le dan al mercado casi el estatus de divino, que el mercado, pues él solo se va, con sus leyes se va a regular él solo, ¿verdad? A ambos extremos, al extremo de colocar la lucha de clases o un liberalismo, o como decía su santidad el Papa Juan Pablo II, un capitalismo salvaje, en ambos extremos, pues los dos nos llevan al desastre. La Iglesia no. La Iglesia propone en sus documentos, el magisterio, a partir de una realidad, y es de que la actividad económica tiene que manejarse con sus propias leyes, con sus propios métodos, con su propio ritmo, ¿verdad? Ahora, la Iglesia no es experta en economía, aunque conoce de economía, pero no es su misión. Su misión es predicar a Cristo y a este resucitado. Sin embargo, sí la Iglesia ilumina con la moral cristiana precisamente este aspecto. Entonces, ¿cómo puede controlarse? ¿Qué es lo que controla estas leyes del mercado, ingeniero? Pues, basándonos en el hecho de que las leyes, la actividad económica, la vida económica es una interrelación de seres humanos, porque es esta actividad de seres humanos, en esencia. Las relaciones entre nosotros deben estar sujetas a un orden moral. Entonces, el orden económico, las prioridades, las maneras de hacer negocio, también están supeditadas a un orden moral. Nada menos cuando hay un empresario o un grupo de empresarios que reclama competencia desleal, es porque tiene un principio moral bajo el cual están reclamando eso. Aunque sea una dinámica económica de otro competidor que entra al mercado. Cuando la competencia es desleal, reclaman. Lo mismo sucede de una manera más micro dentro de sus organizaciones y más molecular, digamos, de persona a persona con sus empleados. Estas relaciones, todas, están sujetas a una visión y un discernimiento del bien y del mal. Y en este discernimiento encontramos las oportunidades de unificar una visión de trabajo, una visión de objetivo. Qué interesante.
el carácter moral del trabajo no puede obviarse. No. O sea, un médico, por el hecho de ser médico, es un especialista, es un profesional, pero no lo autoriza a ser un médico abortista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay un elemento moral que contradice todo esto. Obviamente, las leyes de los países y toda esta especie de locura global que se ha apoderado de muchísimos países, pues ya esa referencia a una moral humana, no estoy hablando incluso de moral cristiana, una moral humana estrictamente, pues la han enviado al plano del relativismo. Ya las cosas son buenas o malas, depende. Sí. Pero si el principio fundamental de la actividad económica privada es el bien, no solamente de su grupo más íntimo, sino que el bien del grupo de gente que colabora con él y por extensión, por radiación, al bien de la sociedad y de la comunidad, pues también es cierto de que si el carácter moral del empresario es relativo, también las relaciones internas pueden generar muchísimos problemas. Sí, porque todos en este relativismo buscamos nos priorizamos a nosotros mismos para poder establecer qué es bueno, porque lo que es bueno para mí puede que no sea tan bueno o ni siquiera llegue a ser ni importante para otra persona. Entonces se da la oportunidad a que cada quien no solamente defienda, sino que luche o haga hasta lo imposible porque su postura sea prioridad sobre la postura de los demás. Y entonces entra la lucha de poderes, que si yo tengo el poder de los trabajadores, o yo te puedo vandalizar la empresa, o yo te puedo despedir, o lo que sea. O sea, esas amenazas no pronunciadas, que son así como solamente se perciben en una negociación, se vuelve una arena así donde están discutiendo, hay agresión, hay violencia verbal, hay situaciones desagradables, y precisamente porque cada quien piensa lo que quiere y lo quiere para sí mismo. Se queda de fuera dos grandes aspectos. El primer aspecto es el aspecto de la justicia. Cuando hay una moral relativa, hay injusticia. Y el numeral 116 del documento del compendio de la doctrina aclara que todo pecado es injusticia, por lo tanto son situaciones pecaminosas en un ambiente pues laico o ateo. Y el otro aspecto es la equidad, ¿verdad? Que hoy se ha buscado una palabra sustituta para equidad, que es igualdad. Igualdad y equidad no es lo mismo. Hoy todo el mundo pide igualdad, pero no equidad. ¿Qué es equidad? Equidad es que el que estudió para 9 tiene que sacarse 9. El que estudió para 2 no le van a poner 9 porque entonces le están haciendo violencia con respecto a los inteligentes. No es así. Entonces, las relaciones laborales sacadas del contexto moral, y llamémosle moral cristiano, son los que generan precisamente esos rings, ¿verdad? Y esas situaciones que al final terminan en convulsiones sociales. San Pablo en la carta a los Filipenses dice, en el capítulo 4, los versículos del 8 en adelante, dice, por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, de noble, de justo, de limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. La formación, bueno, las empresas tienen sus departamentos de recursos humanos. Creo que antes, allá por los años 80, 90, cuando una persona llegaba a una empresa y se portaba mal, lo mandaban o a recursos humanos o a mantenimiento y a calidad. Eran los 3 hijos pobres de cualquier empresa. El que salía con la cachucha de campeón era el de producción y el de ventas. Pero hoy en la actualidad
pienso de que los empresarios tienen que invertir mucho en su material humano. Sí, a eso ahora, voy a decir modernamente, pero hace casi más de 30 años, se le ha dado connotación de capital humano. Capital humano. El empresario sí lo está viendo como un recurso valioso, tanto como su reputación está también su gente. ¿En qué sentido? Cuando en las dinámicas, muchas capacitaciones de los empleados en las empresas, se les hace notar qué tan importantes son, porque el primer recurso, el recurso más importante de la empresa es la gente. Es la gente. Y el segundo es el conocimiento que genera esa gente. Porque allí es donde está la riqueza verdadera de esa dinámica económica. Y esta riqueza o este capital humano debe atenderse con dignidad, con justicia, así como decía usted, con equidad, en el sentido de que se debe privilegiar el mérito. Cuando la gente hace méritos, entonces debe ser reconocida. Ahora es modernamente, en estos días, digamos, estos últimos años, se ha acuñado otro término que le llaman el bono emocional. Bono emocional. El bono emocional, porque a veces la gente, sí, que tengo bonos, tengo cosas extra, beneficios, y también tiene bono emocional. ¿Por qué el bono emocional? Porque la gente realmente le pueden pagar mucho, le pueden dar una buena cantidad de billete, ¿verdad? Cada cierto tiempo, una vez al año, pero eso no compensa muchas situaciones, muchas situaciones tirantes, difíciles, y que aunque nosotros sabemos que lo que nosotros estamos haciendo es para que otro tenga más beneficios o contribuya al beneficio de una idea más grande, no nos gusta hacer algo y que salga otro saludando con ese sombrero o agenciándose un mérito que no ha ejercido. Entonces esta situación hace que los esfuerzos o el compromiso concreto de los empleados no sea reconocido. Y es ahí que los departamentos de recursos humanos hoy por hoy, atendiendo a esa dignidad y esa condición, reconociendo la condición emocional humana, ha desarrollado políticas especiales de bono emocional, en donde está la palmadita, ¿verdad? Sí, está muy bien, el reconocimiento, una medallita, un diploma, lo ponen en la página web, lo que conocíamos como el empleado del mes, ¿verdad? Eso es parte del bono emocional. Del bono emocional, claro. ¿Verdad? No, yo recuerdo, se tiene que fomentar el mérito y también se tiene que alertar sobre el demérito, ¿verdad? O sea, también no es, lastimosamente, muchas instituciones formadas para colaborar con la clase trabajadora terminan ideologizándose y vendiéndose a agendas externas, ¿verdad? Y por eso es bien importante que el personal humano se forme, se informe también. Cuenta una leyenda que en cierta oportunidad el gran conquistador Alejandro Magno supo que uno de sus capitanes era un tipo extremadamente problemático y que la unidad que él mandaba siempre tenía problemas. Cuando preguntó cómo se llamaba el capitán, le dijeron que se llamaba Alejandro, igual que él. Él lo mandó a llamar. Cuando entró ese hombre iba que era un flan, ¿verdad? Alejandro Magno se le acercó, lo señaló y le dijo: o cambias de actitud o cambias de nombre. ¿Verdad? Es excelente. Entonces, también es bien importante, este programa tiene esa intención, de que nosotros veamos de que no se sataniza ni al empleador ni al empleado. No es una lucha entre obreros y patronos, tiene que ser una simbiosis entre los unos y los otros, tiene que privar el diálogo,
tiene que privar los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, entre los que sobresale el principio del bien común, ¿verdad? Y aquí también entra, y con esto nos vamos a ir a la pausa, entra la misión y la función de las leyes. Las leyes también tienen que servir de árbitro, pero como le pasó a nuestro querido profeta Jeremías, ¿verdad? Conocido como el profeta del mal agüero, le decían, el hombre de las malas noticias. ¿Por qué? Porque Jeremías denunciaba los códigos legales corrompidos de su época. Así que también dentro de este asunto de la empresa privada, de la iniciativa privada, juega un papel muy importante la regulación y la tutela de parte de las autoridades de turno. Y también del pueblo en general, que tiene que velar porque las leyes sean leyes justas para todos. Justas para todos. Así vamos a hacer una segunda pausa y en un segundito regresamos con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hoy estamos tocando un tema que a mucha gente no le gusta o le aburre o no le interesa mucho, pero es un tema clave. Es tan clave que nosotros vemos guerras que se dan entre países precisamente por esto. Porque la desigualdad que se da en la distribución de la riqueza está con su fuente, con su origen, con su génesis precisamente en la mente ya sea de empresarios o de trabajadores. ¿Qué tipo de frutos cree usted que podrían darse a nivel de las empresas? Pongámosle micros, pequeñas, medianas o grandes empresas. ¿Cuáles serían los frutos deseados de una buena gestión empresarial? Bueno, a la cabeza, pues, una remuneración justa. Esa remuneración justa está abonada con integridad, otros valores, mérito, oportunidad, crecimiento. Porque la remuneración no solamente es el cheque, ¿verdad? Sino que la remuneración también, el bono emocional del que hablábamos, y todos los beneficios que conlleva el pertenecer a una dinámica empresarial sana. Hay muchos otros que la ley protege, gracias a Dios, que pues se ha hecho el trabajo a nivel social, a nivel iglesia, para poder tener estos terrenos ganados, ¿verdad? Esos pasos adelante, como es la garantía de los derechos humanos y la integridad del trabajador dentro de sus ámbitos laborales. También otro de los logros, pues, lo que todos nos gusta el fin de semana, pues, nuestro justo descanso. El que trabaja intensamente tiene derecho a su descanso. Principalmente, pues, hay muchas otras situaciones, como el derecho a la seguridad social, ¿verdad? Como el derecho a la salud, a la protección de la salud, a la protección de la integridad física de la persona dentro de los ambientes laborales. Y todas esas situaciones siempre han sido cuidadas por empresarios que tienen una visión responsable con su congénere, con la otra persona. Porque nosotros estamos puestos en esta tierra, tengo entendido, ¿verdad? Aprendiendo con usted, para enseñorear la tierra, para poder administrarla, para poder ser co-creadores, para darle continuidad a la creación divina. El resto de la creación, no para que el hombre esté sobre el hombre, no para que el hombre domine al hombre, no para que el hombre lo someta. Entonces, el trabajo, al ser un mandato divino original, pues es una relación entre los seres humanos que debe cumplir esa
esa premisa de ser colaboradores unos de otros, co-creadores todos juntos, unidos. No, se me vino a la mente hoy que le escuchaba hablar a usted, qué importante es la formación de las mentes empresariales, incluso nuestro programa es un programa católico, la formación cristiana de los empresarios. Le comentaba yo que el documento de Medellín, de la conferencia del CELAN de 1968, hablaba de la evangelización de las élites. Evangelización de las élites. No solo hay que evangelizar a los obreros, a los empleados, a los profesionales, también hay que evangelizar a los que dirigen el rumbo del país. La evangelización de nuestros gobernantes, eso sería fabuloso. Por eso hablaba yo de la propaganda, ¿verdad? La propaganda negra que se hizo de la iglesia fue algo que se criticó mucho, lo que se llamó la alianza de los dos tronos. Fue una alianza medieval que duró más de 1000 años, ¿verdad? Que se inicia con Carlomagno, ¿verdad? Con la famosa dinastía de los Pipínidas en Francia. Carlomagno, en la Navidad del año 800, es entronizado como rey del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa. Entonces la escena está incluso en un mural. Se ve el Papa en un caballo mientras Carlomagno lo lleva del arnés al caballo y le sirve como escudero. A cambio de eso está la alianza. El Papa bendice las acciones del rey, pero la primera acción del rey era la evangelización de su pueblo. Entonces, nuestros gobernantes han separado eso, ¿verdad?, con una mala interpretación de la incompatibilidad entre iglesia y Estado. Eso no se tiene que llevar al extremo. Iglesia es incompatibilidad en cuanto a las funciones, no en cuanto a el alma del pueblo. Y eso es bien importante en el caso, por ejemplo, de los empresarios, la evangelización de todos aquellos que tienen esas iniciativas, porque son gente muy especial, ingeniero, perdón. Sí, sobre todo porque la dinámica, como no es polarizada, solamente empleados y empresarios, es una dinámica bien completa. La dinámica empresarial abarca e impacta a la sociedad, a las leyes, incluso a los aspectos políticos que dentro del Estado se dictan, pero que también tienen impacto fuera de sus límites geográficos. Porque nosotros tenemos una masa de hermanos lejanos que todavía son salvadoreños de corazón, su cultura es la misma. Hoy vamos a tener el voto electrónico. Ellos quieren participar de esta dinámica. Todo lo que está sucediendo aquí, ellos todavía están regidos por eso. La prosperidad del país, la prosperidad de esta nación, también les afecta a ellos y a ellos les importa, de tal suerte de que sus remesas son importantes para nosotros. Y entonces en esta situación vemos que ellos no pueden decir que están solos, o sea, que ellos hacen sus cosas y hay que el resto del mundo vea qué hace. Como iglesia se ha reclamado eso de que dirigen y que mueven la mano y de que no es cierto, eso no es cierto. La iglesia como garante de los principios morales con los que nosotros nos relacionamos, está orientando y está vigilante de la dignidad de todas las personas. Claro. Y eso impacta y ayuda y orienta, o debería hacerlo, a nivel de Estado. Y no solamente de una persona, sino que de todo el gabinete, todas las personas, claro, que tienen influencia. Claro, el aspecto económico, eso lo hemos dicho, no se puede manejar un país estrictamente con influencia de los campos económico y político.
el campo religioso es fundamental, es fundamental. Por eso es que muchos países se dan el traste porque aumentan sus tasas de suicidio y muchas cosas. Entonces, el trabajo humano, el trabajo privado también tiene que estar inmerso dentro de la gracia divina. El evangelista San Lucas, en su espléndido capítulo 16, que es el capítulo de los trabajadores, yo se los recomiendo, dice en el numeral 10, el versículo 10, dice: el que ha sido digno de confianza en lo poco, será digno de confianza también en las cosas importantes. Y el que no ha honrado las cosas pequeñas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con lo que es ajeno, ¿verdad? Uno con los del dinero y los otros con las cosas que no son de ellos, hablando de vandalizar, ¿verdad? ¿Quién les confiará los bienes que son realmente importantes? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Tiene que establecerse una relación, y esto suena hasta utópico, ingeniero, hasta utópico, hasta ideal, y puede decir usted, estos están hablando ahí de angelitos con arpas en nubes, ¿verdad? Pero una empresa debería ser una especie de familia, ¿verdad? Donde todos se preocupen los unos por los otros. Esto, yo un día se lo pregunté a un padre, creo que fue al padre Charles Ortega, que lo vamos a tener la próxima semana. Yo le decía: padre, no estaremos hablando demasiado así como sueños, como Segismundo, que la vida es sueño. Y él me dijo: Víctor, ¿qué es la vida sin un sueño? Me dijo. ¿Quién era el más grande de los soñadores? San José. ¿Verdad? Así que podemos soñar y caminar hacia ese sueño, ¿verdad? ¿Y cuál es el sueño? El sueño es cristianizar también los ambientes de trabajo, ¿verdad? Y para eso es importante la formación. Sí, en los ambientes de trabajo es muy evidente cuando se ha preocupado por esa formación continua, ese aprendizaje continuo que pues atiende a los objetivos específicos de la empresa o del negocio, pero que viene sazonado y viene como priorizado de la educación primaria, básica que tuvimos. ¿Dónde aprendemos nuestros valores? En el seno del hogar. ¿Dónde aprendemos nosotros a saludar con cortesía? ¿Dónde aprendemos nosotros a no robar? ¿Verdad? Porque en la época de la academia, que cuando vivimos educándonos en la escuela o en la universidad, pues nos instruyen, se nos informa, se nos dan conocimientos, pero sus hábitos morales, su fundamentación moral, la obtiene del hogar. Y en el hogar, esas personas que forman ese hogar también tienen una orientación moral religiosa. Por lo tanto, eso es no le quiero decir transversal, es axial con toda nuestra vida, todo nuestro desempeño. Y cuando llegamos a un momento laboral y nos están capacitando, ese crecimiento, esa educación continua también genera un agradecimiento, una relación de mutua gratitud, ¿sí? Y garantiza pues el crecimiento de las empresas. Y no es utópico, y no es romántico, y no es una cosa que solamente está escrita en alguna parte, se oye bonito, se lee bonito. No, sucede. O sea que tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar por eso. Es algo por lo que vale la pena, vale la pena luchar. Y como por eso me encantó el pensamiento del doctor Carlyle, porque está esa parte que nos llama a ser gente entregada a nuestro trabajo, a desarrollar nuestra vocación personal a través del trabajo.
pero no olvidando que somos peregrinos en este mundo. No se les olvide. O sea, somos prestados. Sus hijos no son suyos, en realidad Dios se los ha prestado para que usted los cuide. Y sus empleados también no son suyos. Dios se los ha puesto a su responsabilidad para que usted los ayude, los impulse. Qué bonito en ciertas empresas cuando se le celebra a un empleado que con gran esfuerzo se ha logrado coronar una carrera universitaria. Como muchas empresas incluso estimulan eso con becas y le tienen preparado el otro puesto. Y ya le tienen preparado la otra cuestión. Por lo tanto, este tema que lo hemos tocado lo más básico que hemos podido con el ingeniero, porque es un tema muy amplio, el tema de los ambientes de trabajo. Pero sí es cierto que tenemos que evangelizar, como decía San Pablo: yo lloro con los que lloran, yo río con los que ríen, yo trabajo con los que trabajan, ¿verdad? Y el Señor dirá en cierto momento, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dijo en Colosenses Pablo: si ustedes son de Cristo, y Él dijo esto: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios, que es Padre, es un Dios que trabaja. Por lo tanto, todos estamos llamados a trabajar, pero haciendo las cosas que son agradables a Dios y que son buenas para los demás, ¿verdad? En el inicio del programa yo dije eso, que a través de todo lo que nosotros hacemos tenemos que darle gloria a Dios y provocar el bien de los demás. Así que bueno, el tiempo se nos ha terminado, ingeniero. No sé, unas palabras de despedida para nuestros televidentes y agradecerle nuevamente su presencia el día de hoy. Sí, muchas gracias. La verdad es que estar aquí compartiendo estas experiencias, estas visiones de los aspectos tan importantes de la vida como lo que es la dinámica del trabajo, en la que todos nos vamos a incorporar en algún momento, todos, aún las amas de casa se incorporan en este trabajo desde sus hogares. Es importante que nosotros le demos el tiempo, así como decía también San Pablo, ¿verdad? Hay que evangelizar a tiempo y destiempo. Entonces nosotros vamos a estar haciendo eso siempre, de una manera natural, pero primero tenemos que planear eso. Nadie planea nada para fracasar. Entonces tenemos que dedicar el tiempo necesario para poder transmitir las mejores prácticas laborales y las mejores prácticas empresariales a las nuevas generaciones. Gracias, ingeniero. Y como nos dirá nuestra Santa Madre Iglesia, el trabajo también es un lugar de encuentro. Lugar de encuentro es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es un lugar de encuentro. La casa es un lugar de encuentro. También el trabajo es un lugar de encuentro. Y en ese lugar de encuentro, como dice, tenemos que practicar nuestras mejores virtudes, ¿verdad? Para bien nuestro y para bien de los que nos rodean. Y como decía Santo Tomás de Aquino, el gran Aquinate, decía que la virtud hace bueno al que la tiene y también su obrar, ¿verdad? No solamente hable bonito, sino que como una hormiguita, ¿verdad? Trabaje, sea eficiente y dele gloria a Dios, ¿verdad? No solo grite gloria a Dios en las asambleas, sino que también dele gloria a Dios con un trabajo responsable y honrado. Me despido con una frase que me regalaron por ahí, y con esta pues les damos las gracias y les pedimos nuevamente que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización. Y dice así: somos herederos del trabajo de generaciones y a la vez artífices del futuro de todos los hombres que vivirán después de nosotros. Lo que nosotros hagamos de este mundo es lo que le vamos a heredar a nuestros descendientes. Así que hagamos de este mundo el reino de Dios en medio de los hombres, y pues no me queda más que agradecerle su presencia, su audiencia el día de hoy, y recordarles la frase que está en los Salmos tan hermosa,
que nos llama a esa reflexión. Vean y prueben qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.